Estamos en el Foro Contract de Alicante y en este momento estamos sentados con Fernando Valderrama. Subarquitectura es un despacho de alicantinos, realmente estamos hablando que sois de la Escuela de Alicante. Carlos Bañón, Fernando Valderrama y Andrés Silane, ¿no? Luego, digamos, estaría luego el equipo de colaboradores. Te vamos a preguntar fundamentalmente, bueno, hemos visto vuestro portfolio, vuestros proyectos, y realmente son muy interesantes. Algunos son ya muy conocidos. Sí. Carlos vemos incluso que viaja por Copenhague, en fin. Sí, ahora está, de hecho ahora está en Singapur. Sí. Lleva ya 6 años viviendo en Singapur. Caray. Pues bueno, cuéntanos un poco eso, el equipo que sois. Sí. ¿Algún proyecto definitivo? Bueno, yo lo que estoy señalando aquí, sí, pues, tenéis el tram Stop en Plaza, el 3D, que es el estadio, bueno, veo casas muy interesantes. Cuéntanos un poco cómo se formó el equipo, pues, algún proyecto que pueda ser más o menos definitorio de lo que habéis hecho, y luego futuro. ¿A dónde vais? Bueno, eso va a ser más difícil. Pero bueno, nosotros somos estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Alicante. De hecho, estrenamos la primera promoción en entrar, fuimos nosotros, y también casualmente fuimos la primera en salir, o los primeros en salir. Ese año me acuerdo que salimos 6 personas. Yo a mis socios, a Carlos y a Andrés, les conocía de vista. Con Carlos incluso íbamos al colegio juntos, a los hermanos maristas. Pero bueno, no teníamos ningún trato. Pero ese año acabamos 6 personas y bueno, había que montar obligatoriamente un viaje final de carrera y nos fuimos a Nueva York. Y casualmente de los 6 que acabamos solo pudimos ir nosotros 3. Y bueno, fue una casualidad muy bonita y fuimos los 3 a Nueva York, nos pasamos fenomenal. Y después a la vuelta, los 3, al cabo de un mes, acabamos trabajando en Murcia juntos. Fue como un periplo de ir y volver todos los días. Al principio, luego ya nos quedamos a dormir, como bastante duro. Nos empezó a salir trabajo y juntamos un poco nuestras actitudes, que son diversas y no son iguales unos y otros, pero digamos que siempre hemos querido sumar lo común, ¿no? Decir, vamos a sumar lo común, y empezamos a... Es una historia casi de amor, lo que es una historia de amor. Un estudio de arquitectura siempre es una historia de amor, porque le tienes que dedicar una de horas, ya lo sabes, y una devoción, y tratar a tus socios casi como hermanos o como familia, porque si no, la vida es muy dura. La arquitectura en general es un terreno fanganoso, donde se sufre mucho, y o tienes un equipo en el que tienes fe ciega y te sientes como en casa literalmente, o sea, nuestro estudio es nuestra casa, o tienes los días contados. Y yo creo que ese es un poco el secreto de subarquitectura. A partir de ahí nos salió trabajo, entre ellos el que has citado tú de la parada de tranvía. Se nos dio la oportunidad de hacer un proyecto, a ver si interesaba. Interesó, se construyó y nos permitió desligarnos de los estudios a los que estamos vinculados en Murcia para montar nuestra propia andadura. Y hace ya 16 años de todo esto. Hablando un poco de futuro, hace como 5 o 6 años mi socio Carlos decidió empezar una especie de andadura en Singapur. El MIT iba a abrir una especie de... La palabra técnica no es sucursal, pero vamos, pues digamos una especie como de universidad allí en Singapur. Aplicó, se fue y desde entonces seguimos funcionando como estudio. A lo mejor no los 3 con la misma intensidad de antes, porque obviamente está la distancia. Pero lo bueno es que seguimos siendo un equipo de 3 amigos como muy comprometidos con la arquitectura. Al principio Carlos allí pues se fue y pues estaba como más centrado en su época, en su fase, digamos, docente, y poco a poco pues parece que está consiguiendo también algún trabajo fuera, entre ellos, por ejemplo, un hotel en Baja California, en México, que es un hotel precioso, un hotel paisaje, que se nos ha quedado un poquito ahora parado por el tema pandemia, pero que nos prometen que el año que viene es nuestro año y empezaremos la obra. Tenemos el proyecto de ejecución ya entregado. Sí. Y bueno, estamos empezando también a tener proyectos también fuera, un poco acompañados de la mano y del expertise que Carlos está consiguiendo ya en Singapur, porque ya se va asentando y va teniendo también una red más importante. ¿Se ha podido acoplar a la vida de Singapur? Se ha acoplado... es clean, ¿no? Se ha acoplado demasiado bien. De hecho, se ha casado y tiene 2 hijos, o sea que está bien acoplado. Y está muy contento, está muy feliz. Y siempre que viene, pues
pues bueno, estamos como siempre hemos estado. aquí Y luego por otro lado, te iba a preguntar. pues digamos están los proyectos como más de escala España, digamos, Sí. que estamos, digamos, lo enfocamos más mi socio Andrés y yo, y ahí tenemos como un abanico muy grande, muy diverso de proyectos. Tenemos desde vivienda unifamiliar, edificios de rehabilitación históricos, tenemos también edificios de uso administrativo, estamos también con varios proyectos de plurifamiliar. Este de Benidorm Palace está... Ese es un proyecto que también un poco, es que los proyectos hotel Sí, se quedan siempre como, con esto de la pandemia, como, joder, es que ahora me meto yo en un proyecto de hotel de sí. 200 habitaciones Ya. y ese lo tenemos como esperando un poco a que se ¿Y todo resuelva. esto que estoy viendo de Accra, de Ghana? Lo de Ghana fue una historia bastante bonita también. Se nos llamó, unos constructores de aquí, a través de unos contactos, querían hacer un proyecto para Teodoro Obiang en Guinea, y Teodoro Obiang quería hacer la torre más alta de África. Se nos llaman y querían a alguien joven, con ganas de irse a Ghana. Ghana no es fácil, es África, dicen que es la Suiza de África, pero sigue siendo un África que tienes que ir allí con todas las vicisitudes y los problemas que tiene. Entonces hicimos un proyecto precioso que no salió, que es la Torre O, que creo que está por ahí en la web, pero la empresa quedó muy contenta y dijo, oye, luego le salió el tema de Ghana y dijeron, oye, ¿estaríais dispuestos a veniros a Ghana con nosotros? Empezar un camino allí, fue justo la crisis, aquí no teníamos prácticamente nada de trabajo, y fueron 3 años yendo y viniendo a Ghana, que hicimos bastantes proyectos ahí, al final conseguimos una red, entre comillas, clientelar bastante sólida, y nos supuso una experiencia muy interesante y muy apasionante en todos los sentidos. El cambio de cultura, el choque cultural, el entender cómo funciona la gente con esos contextos, con ese contexto climático, eso se acabó. Además acabó, digamos, bien, justo en el momento donde ya empezaba a entrar trabajo aquí, y ya nos hemos centrado un poco más en los proyectos aquí. Ahora nuestros trabajos fundamentalmente están en Alicante, pero bueno, tenemos proyectos en Murcia, tenemos proyectos en Valencia, vamos a empezar una casa en Madrid. Digamos que vamos donde se nos llama, ¿no? Un poco, ese es el recorrido. Nada, muchísimas gracias por venir al evento, espero que sea útil la jornada, una mañana. Y esto pues lo iremos salpicando la conversación con imágenes, como siempre lo podéis utilizar en vuestras redes sociales. Y nada, eso, muchísimas gracias por venir. Un placer, gracias por invitarnos.